Eso es h. Díganme si se entiende el dibujo. Esto está haciendo así, está viniendo por acá para afuera de la pantalla, entra por aquí, se va para adentro, vuelve a salir y sale por aquí. ¿Estamos de acuerdo con eso? Digan si hay alguna duda, ¿eh? Si hubiera datos numéricos, serían h, y en principio nada más. Con eso solo tendríamos que andar. Un segundito. Sigue entrando gente. Bien. Esto es lo que voy a trazar ahora con... Es una recta horizontal, está claro. O sea que acá si uno... Hacer una recta, esto es horizontal. Bien. Bien, perfecto. Esto está girando con MCU, es lo que me dijeron. Movimiento circular uniforme. ¿Qué fuerzas van a actuar sobre este cuerpo? En principio nada más que dos. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo aislado de este lado. En principio va a actuar el peso y una fuerza normal. Por favor, si algo de lo que digo no se entiende, me frenan, me dicen y traten de hacerlo hablando, porque es un lío si no. Normal. Bien. Tengo que colocar un sistema de referencia ahora para resolver esto. ¿Cómo conviene tomar el sistema? ¿Paralelo al plano y perpendicular al plano, horizontal y vertical? Escucho, ¿eh? Paralelo. ¿Por qué paralelo al plano? ¿Cómo va a ser? Entiendan esto, por favor, y que no queden dudas. Esperen que tengo más gente entrando. El movimiento circular es un movimiento plano, se desarrolla en un plano. Siempre, no hay excepciones a eso. Piensen en todos los movimientos circulares que vieron, se desarrollaban en un plano que para nosotros era el plano XY. ¿Es así? Entonces, siempre tiene que haber dos ejes del sistema en ese plano. ¿Cuál es el plano del movimiento acá? El plano del movimiento en este problema es esa recta finita que yo tracé aquí, esta recta que está acá. Ese es el plano del movimiento. Con lo cual tiene que haber dos ejes en el plano. Tiene que haber un eje que sea en el plano, en este plano acá que yo lo vea, que lo voy a dibujar, este eje. Y tiene que haber un eje que en este caso va a ser para afuera, lo voy a dibujar así, que podemos ponerle X a este y al otro. Así nos queda al revés. Este es el X para afuera y este sería el eje Y. Vamos a borrar acá y vamos a poner eje Y. ¿El eje Z para dónde estaría? Arriba. Para arriba. O podríamos haber puesto, si quieren, miren, vamos a poner así algo que les sea más familiar a ustedes. Eje Y, eje X, y el que va para afuera, lo llamo eje Z. Así tengo un convenio que les va a ser más familiar a ustedes. Ahora yo pregunto, ¿cuál es el plano del movimiento acá? XZ. Escucho, ¿eh? ¿Cuál es el plano del movimiento? XZ no sería. ¿No te escucho un poco más fuerte? El plano XZ. XZ es el plano del movimiento. Muy bien, muy bien. Si este punto que voy a marcar, si alguien no entiende esto, me frena, porque lo van a tener, tienen un problema del estilo, ¿eh? Este es el centro del movimiento circular. La aceleración centrípeta, ¿en qué eje está? X. En X. O sea que la aceleración centrípeta es la aceleración en X. Si hubiera aceleración tangencial, en este problema no hay.
Si hubiera aceleración tangencial, ¿en qué eje estaría? En el eje Z. En el eje Z. Y esto para este problema es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque me dijeron que esto es un MCU. Vamos a hacer en un ratito uno variado para que entiendan la diferencia. ¿Acá estamos? Bien. Bien. Entonces, voy a colocar acá, voy a replicar el sistema. Eje X, eje Y. ¿Dónde está el ángulo tita este? ¿De quién y quién? Entre la normal y X. No, entre la normal y Y. Y Si el ángulo es 0, la normal es vertical y coincide con el eje Y. Bueno, acá tenemos el esquema de fuerza, que el esquema es muy fácil. Yo lo voy a hacer rápido, si alguien duda me frena y lo charlamos. Sumatoria en X me queda normal seno de 30 y sumatoria en Y me queda normal coseno 30 menos, me quedó feo esto, menos el peso, igual. Masa por aceleración en X, masa por aceleración en Y. Pero la aceleración en Y, ¿cómo tiene que ser en este problema? cero. No tiene Cero, aceleración. sí. Las aceleraciones están, esta que yo puse acá tangencial, bueno, sí, perdón, sí, tangente. Fíjense que las aceleraciones, si hubiera, están en X y están en Z. Así que la aceleración en Y tiene que ser necesariamente cero. La aceleración en el eje que no está en el plano tiene que ser nula. O sea que esto es cero. De esta ecuación podemos obtener la normal. La normal vale eso sobre coseno de 30. No la puedo calcular sobre coseno de 30. No la puedo calcular porque resulta que no conozco el peso. Pero no importa, lo puedo poner como masa gravedad sobre coseno de 30. ¿Alguna duda hasta ahí? Chicos, No. bueno. Si yo sustituyo la normal aquí y sustituyo la aceleración que es centrípeta, ¿cuánto valía la aceleración centrípeta? W cuadrado por radio. Por ejemplo, w cuadrado por radio u b cuadrado sobre r, lo que tengan ganas. Lo puedo expresar en esa ecuación y sustituir la normal. Miren acá, miren la ecuación 1. Voy a sustituir en esa ecuación. ¿Cómo me quedaría? Esta es la 2. Esto salió de la ecuación 2. Esto salió de la ecuación 2. Sustituyo la 2 en la 1. ¿Cómo quedaría eso que está ahí? Quedaría normal mg sobre coseno del ángulo de 30 por el seno de 30, estoy aquí, es igual a masa por aceleración. Masa, y lo puedo poner en función de B, vamos a ponerlo en función de omega, que ustedes dijeron, omega cuadrado por R. Lo que esperaba yo es que esto sea independiente de la masa. Y seno sobre coseno es tangente. O sea que la velocidad al cuadrado vale radio por gravedad por tangente del ángulo de 30. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora mi pregunta es, ¿cuánto vale el radio? Profe, ¿el radio no iría dividiendo? Ah, perdón, sí, dividiendo, disculpen. Sí, sí, sí. Me distraje, perdón. Si no, no me daban las unidades aparte, ¿no? Perfecto. Sigue la pregunta, ¿cuánto vale el radio? ¿No sería seno de 30 igual a altura sobre el radio? Bien, vamos a hacer este triángulo, lo voy a conformar acá.
Esto es rectángulo ahí. Esto es H. ¿Cuál es el radio acá? ¿La hipotenusa o el cateto adyacente? Cachas. El adyacente. El radio es desde el punto donde está girando hasta el eje de rotación o el centro de rotación, que es este punto negro que está acá. ¿Estamos todos de acuerdo con eso, chicos? Por favor, ¿eh? Si alguien duda de eso, me dice, porque van a tener que hacer un problema del estilo, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. O sea que el radio, Profe, una consulta. sí, escucho. ¿Le molesta explicar brevemente cómo es el movimiento de la partícula para los que entramos tarde? Si no le molesta. Es así, es un embudo y del lado de adentro del embudo está girando la partícula. Esto es un embudo. Acá estaría el pico del embudo y está girando a una altura h, que es el dato que yo tengo. Me dijeron que la altura es h, o sea, desde este punto, desde la base del embudo hasta donde está girando, es este valor h conocido. 2 metros, 3 metros, 10 metros, lo que fuera. Y está girando con MSU, o sea que la velocidad angular no cambia, siempre gira con la misma velocidad. Sale de acá, va por afuera de la pantalla, se ve de vuelta en la pantalla en este punto, se mete para dentro de la pantalla, va todo por atrás y vuelve a salir por este punto. ¿Se entiende el movimiento? Sí, perfecto, profe. Gracias. Lo que yo pido, la pregunta del problema era B u omega, o cualquiera de las dos, que conteste. Es lo mismo. Teniendo una, la otra sale multiplicándola por el radio, o sea que es una, o dividiendo por el radio, es una pavada. ¿Se entiende entonces alguna duda? Bien. No, perfecto. Lo del radio quedó claro para todos, chicos. Miren que en eso se confunden siempre, ¿eh? El radio siempre se mide, atiendan lo que voy a decir, ¿eh? El radio siempre se mide en el plano del movimiento, nunca fuera de él. O sea que el radio es desde acá hasta aquí. Esto es el radio, que lógicamente es igual a esto que está acá abajo. Así que la relación es que tangente de 30 es igual a ¿quién? A h sobre r. O sea que r vale h sobre tangente de 30. O sea que lo podríamos sustituir acá al r este y la tangente se va a terminar yendo seguramente. ¿Alguna pregunta? ¿Algo no se haya entendido? Perdón, pero Sí. si se reemplaza ahí, ¿no queda tangente al cuadrado? ¿O queda tangente al cuadrado? Sí, bueno, es lo mismo. Algebraicamente lo tendrás que hacer listo, no es problema. Pero ¿hay alguna duda en el problema en sí? Sí queda tangente al cuadrado porque está dividiendo, tenés razón. ¿Alguna duda? ¿Algo no se haya entendido en el problema? Yo ahora lo voy a complicar un poco al mismo problema, ¿eh? ¿Estamos? Profe, yo no entendí la parte final que hizo de tangente 30 igual a h sobre radio. Me había dado como dato la altura a la que estaba respecto del punto este que está acá. Yo te había dado, ¿se entiende el dibujo que eso es h? Desde ahí hasta ahí es h. Sí, sí. ¿Qué pasa si h es más grande? ¿Qué te parece a vos? ¿Que tendrá que girar más despacio o más lento? Más lento. Más lento. Bien. Sí. Sí, ¿no? Porque queda dividiendo, este R queda dividiendo y aparentemente más lento. Perfecto. Entonces, aparentemente la velocidad de giro tiene que ver con h, y evidentemente tiene que ver, porque cuando lo sustituimos acá adentro nos quedó g, que es una constante, tangente de 30, que es una constante, y nos quedó h. O sea que evidentemente depende de h. Por eso yo, dado el h, fijo la velocidad y es lo que estamos tratando de hacer. Ahora, ¿cómo hallo esto? Fíjate una cosa. ¿Está claro que el radio del movimiento es desde donde está la partícula hasta este punto? Sí. Bueno, entonces, ¿cuánto vale ese radio? Mirá acá el dibujo. Esto
es un cachito del cono, un cachito del embudo, que no sé cuánto mide, pero a mí me dijeron que este H, que es el cateto opuesto de este triángulo que está acá, rectángulo ahí, el cateto opuesto vale, no sé, 2 metros, 5 metros, 10 metros. Me dieron el valor de H numérico. Yo porque no lo hice numérico al problema. Yo lo primero que podría haber hecho con esto es decir, si me dieron H, voy a calcular el valor entonces del radio. Porque el radio es desde este punto hasta este punto, que es equivalente desde este punto hasta este punto. Eso es el radio. Entonces el radio lo saco con con esta ecuación que está acá, porque la tangente de este ángulo es el cociente de cateto opuesto, que es la altura, a cateto adyacente, que es el radio. Entonces, de esta ecuación conozco h, conozco la tangente de 30, determino el valor del radio. Ese radio es el que voy a tirar dentro de esta ecuación para poder determinar el omega. Ah, listo, listo. Perfecto, bien. ¿Alguna otra duda, chicos? Gracias. Bueno, vamos a complicarlo al problema. Entonces pongamos lo siguiente, para complicarlo un chiquitín. El cuerpo ahora tiene una cuerda paralela a la superficie. Lo voy a hacer de vuelta al dibujo, para que quede un poco más claro porque está muy desprolijo. Tiene una cuerda paralela a la superficie que toma al cuerpo, como se ve en la figura. Un segundo, ¿eh? Que toma el cuerpo como se ve en la figura, coma. El cuerpo sigue girando en el radio R del problema anterior, o del caso anterior. El cuerpo sigue girando en el punto R del caso anterior. El cuerpo sigue girando en el caso R, coma. Para incrementar su velocidad se le aplica una fuerza horizontal perpendicular ¿Puede repetir, profe? ¿sí? Para darle aceleración o para generar aceleración, se le aplica una fuerza horizontal perpendicular a la cuerda. Determinar determinar la aceleración o las aceleraciones de la partícula al dar media vuelta. Al dar media vuelta. Bien. Los datos del problema ahora siguen siendo la altura h y ahora también es dato la fuerza tangente esa f. Ft la voy a llamar. Y por supuesto la masa también, ahora sí la masa es dato. Porque si tengo una fuerza voy a necesitar la masa. Este ángulo ya sabíamos que era de 30 grados. Vamos a marcarlo si nadie tiene dudas. Bien. Igual que hoy, el eje de rotación es esto que estoy marcando aquí en rojo.
Bien. Y el centro de rotación está en este punto que voy a escribir. Lo vamos a marcar con negro, así queda mejor. Bien. O sea que el radio de rotación es desde aquí hasta aquí. ¿Estamos de acuerdo con esto? Esto es el radio. Sí. Lo mismo de hoy. El radio ya lo calculé, así que no lo voy a volver a calcular, por favor. El radio, lo voy a escribir acá para que nadie tenga dudas, valía, creo que era H sobre tangente de 30. Verifiquen a ver si es así para no hacer lío. ¿Y quién era H? Desde aquí hasta ahí. Eso era H. Bueno, ¿estamos de acuerdo con eso? ¿Para dónde es la fuerza? Yo voy a colocar el sistema de referencia que había colocado hoy. Yo hoy había colocado este sistema de referencia. Lo voy a colocar acá sin nadie duda. Eje X dirigido hacia el centro. Eje Y vertical hacia arriba. ¿De acuerdo? Este era el eje Y. Este era el eje X. Y el eje Z estaba para afuera acá del pizarrón. Y ahí tenía el sistema para poder trabajar. Y ahora vamos a poner las fuerzas que actúan sobre esto. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Bueno, vamos a colocar las fuerzas entonces. Las fuerzas que actúan son: ¿actúa el peso? Sí, sin dudas. ¿Actúa una normal? Claro, también. ¿Y quién actúa más en este problema que antes eran estas dos nada más en el problema de recién? Tensión. Actúa una tensión en la cuerda y actúa quién más. La fuerza que se le aplica. Una fuerza que se le aplica que no estaría en este plano, estaría para afuera. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿En qué eje estaría esa fuerza nueva? En el Z. 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 En Z. Normal, tensión, peso, y para afuera la dibujo así, redondel, con un punto, digo que está la fuerza Ft, F tangente. ¿Alguna duda hasta acá? Vuelvo a replicar el sistema de referencia para que nadie tenga dudas. Sabiendo que el Z está para afuera, y vamos a hacer las sumatorias de fuerzas. ¿Cómo quedaría la sumatoria de fuerzas en X? Quedaría, bueno, el ángulo de 30 está acá y está acá. Así que en X me quedaría T coseno 30 menos normal seno 30. ¿A qué es igual esto? A masa por omega al cuadrado por el radio. Díganme si están de acuerdo que esa aceleración a la centrípeta, lo vimos en el problema recién, o sea que no creo que tengan dudas. Díganme, lo único que hemos agregado acá es el término T coseno, porque antes no estaba T, no tenía una cuerda, simplemente. Perdón, ¿por qué la normal va negativo? No, porque me equivoqué, porque va positiva, tienes razón.
Va componente en X para la derecha, componente ambas para la derecha. Ambas son centrípetas, a eso me refiero. Bien. Sumatoria de fuerzas en Y, ¿cómo quedaría? Normal positiva, coseno 30, menos, ponemos el peso directamente primero, menos componente de la tensión seno 30. Y esta era la que era igual a 0, ¿se acuerdan? Porque está fuera del plano del movimiento. El plano del movimiento es el X, Z hacia afuera del pizarrón. Y por último, la sumatoria en Z, que hoy no lo hicimos porque hoy no había fuerzas en Z, ¿cómo quedaría? La fuerza igual a Ft. Ft igual ¿a qué? más a 1 para la aceleración tangencial. Masa por aceleración tangencial, que yo la podría escribir, y creo que nadie va a tener dudas, como masa por alfa por R. Díganme si están de acuerdo. Sí. Bueno, miren. De la ecuación que voy a marcar como 1, podemos determinar, porque tengo la masa y tengo la fuerza, la aceleración. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer con esa aceleración? Porque a mí me dijeron que tenía que hallar las fuerzas cuando pegue una media vuelta, ¿no? ¿Sí? Puedo plantear las ecuaciones de cinemática. ¿Cómo sería la ecuación tita de t? ¿Y cómo sería la ecuación omega de t? Saquemos el z porque no está en z. De t. Tita 0 lo puedo tomar como 0, ¿no es así? Arranca a medir ángulos desde acá. Omega 0 yo lo tenía calculado desde hoy. Era el omega que yo había calculado en el caso anterior. Omega 0 lo dejo por tiempo. Más un medio de alfa t cuadrado. Le voy a poner como dato al omega 0, que era el omega que yo tenía hoy primitivamente que había calculado en el otro problema. ¿Se acuerdan, chicos? Sí, sí. Bueno, listo. Entonces, tengo la primera ecuación. Y la segunda ecuación, omega 0 más alfa t. Las especializo en el punto B, lo voy a llamar. A este lo llamo punto A, donde partió. Y a este, cuando llega acá, media vuelta, salió por afuera el pizarrón y se vino hasta acá, lo llamo punto B. Especializo en B. Bien. ¿Cuántas incógnitas ven en las ecuaciones de cinemática? ¿Tita B lo conozco? Sí, ¿Cuánto recorrió? pi. ¿Todo el mundo está de acuerdo con eso? Media vuelta es pi, una vuelta 2pi. Bien, conozco. Omega 0 lo conozco del problema anterior. Tiempo no sé lo que tardo en llegar, lo marco. Alfa sí, tiempo. O sea que en esta ecuación la única incógnita es el tiempo. ¿Qué tipo de ecuación es? Cuadrática. Cuadrática. Resuelvan la cuadrática y van a hallar el tiempo de B. Una vez que tienen el tiempo de B, lo tiro acá adentro. ¿Y qué puedo hallar? Aceleración. No, si la aceleración la tengo. La velocidad angular. Velocidad. Velocidad angular. Esa velocidad la tiro acá y me van a quedar como incógnitas la tensión en B y la normal en B. Dos ecuaciones con dos incógnitas que lo resuelvo igual que hoy, qué sé yo, despejo de acá la tensión, la tiro acá adentro, o despejo normal, la tiro aquí dentro y bueno, sustituyo y tengo un sistema de 2 con 2 que lo resuelvo, no tiene sentido resolver. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Bien. Este tipo de problemas los tienen que saber porque va a haber un problema del estilo, un problema de un cuerpo en una trayectoria circular va a haber seguro moviéndose. ¿De acuerdo? Tienen que saber manejar la cinemática del movimiento y la dinámica del movimiento. No perdiendo nunca de vista que siempre sin excepción, el radio
lo tienen que buscar en el plano del movimiento. Por favor, eso se lo que quede grabado. El plano del movimiento. Hay que buscar siempre el plano del movimiento. En ese plano tiene que haber dos ejes. Uno centrípeto y uno tangencial. Porque las aceleraciones en el MCV están así divididas, en centrípeta y tangencial. Entonces, lo lógico es poner un eje en cada uno de esos, en cada una de esas direcciones. Centrípeta y tangencial. Error común en este problema es tirar el sistema de referencia paralelo al plano, porque alguien dice, che, es un plano inclinado. No, no es un plano inclinado, es una superficie cónica. ¿Alguna duda? ¿Algo no se haya entendido? Chicos, No, no, ninguna duda. bueno. Vamos con uno al revés. Pongan lo siguiente. El cuerpo de la figura se mueve en la siguiente superficie cónica. Voy a borrar todo esto, ¿eh? Se mueve en la siguiente superficie cónica. Pregunta, ¿cuál será la velocidad angular? Si la fuerza normal vale un cuarto de su peso. Si la fuerza normal vale un cuarto de su peso. Los datos del problema. Vamos a poner los datos. Ahora vamos a ver cuáles son los datos. Vamos a poner la masa, porque por ahí después pregunto algo. Para este caso no va a hacer falta, pero no importa. L. Bueno, y el dato era que la normal es el peso sobre 4. Bien, vamos a dibujar, hacer el esquema del problema. El esquema del problema es este. Ahora es cónica, pero al lado de afuera está moviéndose. Acá viene la partícula. Acá tengo una cuerda. Y la cuerda está tomada este cosito acá. Esto es el dato. La masa también dato. Y está escribiendo, yo creo que lo dije, no sé, un MCU también. Yo quiero calcular la velocidad para que pase esto. ¿Bien? Este ángulo también tiene que ser dato, ¿no es así? Lo mismo que este ángulo. Ahora es un embudo, pero del lado de afuera, ¿se entiende? Antes estaba el embudo invertido y estaba al lado adentro el embudo, ahora está al lado de afuera. ¿Qué pasa si esto gira muy rápido? ¿Qué le pasaría a esta partícula? Dejaría de tocar el... Dejaría de tocar el plano, ¿no es así? Sí, sin duda. O sea que debe haber alguna velocidad acá, b pido, o omega es lo mismo, para que la normal tome este valor que está acá. Entonces es lo que vamos a tratar de hacer. Bueno, ¿cómo sería el diagrama de cuerpo aislado de esto? Vamos a dibujarlo acá abajo. Tensión normal y peso. ¿De acuerdo? ¿Cómo me conviene tomar los ejes? Para tomar los ejes voy a buscar el plano del movimiento. El plano del movimiento es esta línea que yo voy a hacer con rojo acá para que nadie tenga dudas. Eso es el plano del movimiento. O sea que dos ejes igual que hoy van a estar en ese plano. Pues bien, entonces, un eje centrípeto
dirigida hacia el centro de la trayectoria y un eje perpendicular a él. Este es el perpendicular a la trayectoria, y el eje Z, en este caso, que estaría para afuera, igual que hoy, no cambia en nada lo que vimos hoy. Tendríamos entonces la terna para poder trabajar. El plano del movimiento es el XZ, y el eje que no tiene aceleración es el perpendicular, que sería el eje Y. En este caso particular, como es MCU, tampoco va a haber aceleración en Z. Así que vamos a trabajar con dos ejes en equilibrio. Bien, dicho esto, este ángulo es 30, igual que hoy. Este ángulo es 30, igual que hoy. ¿Cómo quedan acá las sumatorias? Sumatoria de fuerzas en X, me queda tensión coseno, menos ahora sí, normal seno, al revés de hoy. Y esto es igual a masa por aceleración en el eje X, y esto es igual a masa por omega al cuadrado por el radio. Sumatoria en Y, ¿qué quedaría? Tensión seno de 30 más normal coseno de 30 menos peso, perdón, menos, no sé por qué, eso ahí, menos peso, y esto sería igual a masa por aceleración en Y, pero ya sabemos que este es 0. Y por último, sumatoria de fuerzas en Z, no hay nada. 0, listo. Porque es MCU. Para que sea un MCV tiene que haber alguna fuerza que empuje según el eje Z. En este caso no hay ninguna, así que lo tenemos en esas condiciones. Si especializo estas ecuaciones en el punto B o A, vamos a llamarlo punto A este, va a haber una tensión de A, va a haber una normal de A, y va a haber un omega de A. Sabiendo que la normal de A es el peso sobre 4. Bueno, si sustituyo eso en esta ecuación y en esta ecuación, de esta ecuación que está acá vamos a poder hallar numéricamente la tensión, poniendo la condición de que esta vale peso sobre 4. Sustituyendo la tensión acá, vamos a poder hallar la velocidad nuevamente. Ya que esta vale P sobre 4 también, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Se entienden estos problemas? Chicos, Sí, profesor. bueno. Profe, si quiero saber cuándo va a dejar de estar apoyado. Hacés la normal igual a 0. Claro. Si Gracias. vos escribís esto, lo voy a llamar punto B. Coseno de 30 es igual a masa por omega en B al cuadrado por el radio, y si la de abajo la escribís que T sub B por seno de 30 es igual al peso, saqué esta ya, de esta ecuación sacás la tensión, la tirás acá adentro, sacás la velocidad para la cual deja de tocar, porque hiciste la normal igual a 0 en las ecuaciones. ¿Bien? Sí, gracias. Y algo que no insistí, ¿cuánto vale el radio acá? Miren este dibujo. Esto es L. Este ángulo es 30. Desde aquí hasta aquí es el radio. ¿Cuánto vale el radio entonces? ¿Qué cateto es el radio? El adyacente. Yo antes tenía el cateto opuesto, ¿se acuerdan en el problema anterior? Pero en este problema tengo la hipotenusa como dato. O sea que es L coseno del ángulo de 30.
¿Estamos de acuerdo con esto? L coseno de 30, todos. Sí. Cuando les den un problema de este tipo, donde haya planos que no son horizontales y verticales, y estén en un movimiento de este tipo, busquen el radio primero. Es muy probable que lo puedan hallar al radio en la geometría del problema, que no se los den directamente al radio, a eso me refiero. Si fuera plano el problema, bueno, es más fácil que les den el radio. En estos problemas así de superficies cónicas o superficies cilíndricas, muchas veces el radio no se da como dato. ¿Estamos con esto? ¿Alguna pregunta? ¿Algo no se haya entendido en estos dos problemas o tres que hicimos? Yo voy a preguntar uno, pero no lo voy a hacer, es nada más para preguntarlo, para razonarlo entre los que quieran hablarlo. Ahora lo quiero ir frenando a esto, hasta detenerlo. ¿Bien? Y yo les digo, che, ¿qué fuerza le tenemos que aplicar? Perpendicular al plano del dibujo, o sea, perpendicular a L, horizontal, la misma de hoy, para que dé una vuelta y se frene. ¿Qué harían ustedes? A ver, escucho. No habría que sacar el tiempo con las ecuaciones de cinemática. Algo parecido a lo que hicimos hoy. Con las ecuaciones de cinemática, como sé que va a dar una vuelta y se va a frenar, voy a tener como incógnitas quién. Vamos a estudiarlos un poco. Tita, lo voy a hacer genérico, vale siempre tita 0 más omega 0 por t más un medio de alfa t cuadrado. ¿Están de acuerdo, no? Sí. Y omega vale siempre, son MCV, esto ya no es más un MCU, ¿no? Si se va frenando, vale omega 0 más alfa t. Y especializo en un estado final que lo voy a llamar, no sé, el B no porque lo usé para acá, lo voy a llamar C. Lo especializo con color para que se vea bien clarito que está especializado. Bien. ¿Qué datos tengo yo en este problema? ¿Qué datos me refiero? Vamos a ir recorriendo. ¿Conozco tita de C? ¿Sí o no? ¿Qué dije yo? ¿Que se frenaba dando cuánto? Una vuelta. Digo, Entonces tita de C vale 2pi. 2pi. ¿Están todos de acuerdo con eso? Sí. Bien. Sigo recorriendo la ecuación en orden. Tita 0. Lo puedo tomar arbitrariamente como que si esto es una vuelta, de una vuelta, este lo tomo como 0 y chau. ¿Estamos de acuerdo? sí. Bien. Omega 0 es el omega que yo tenía en el caso A, que me habían dado como estado inicial. Así que lo voy a poner acá, omega de A. ¿Qué lo tengo? Lo saqué. Resolví esta ecuación con el peso sobre 4, saqué la tensión, la tiré acá y de acá ya omega, o sea que ya lo tengo. Y este es lo mismo, ¿no? Omega de A. No lo pongo acá abajo para que quede más claro. Omega 0 es omega de A ya calculado. Bien. Luego tengo como incógnita quién, el tiempo, que si no lo conozco, y alguien dijo por ahí que había que calcularlo, es verdad. Pero también tengo como incógnita alfa. ¿Están de acuerdo, no? Y el tiempo que ya está marcado. Voy a la ecuación de abajo. ¿Cuánto vale omega de C? 0. Pero Omega de C es igual a 0. Este es omega de A. Ya está. Alfa y T como incógnita. Es un sistema de 2 con 2, chicos. Despejen de acá alfa, lo tiran acá adentro, determinan el tiempo. Una vez que tienen el tiempo, ¿qué hacen? Tiempo y alfa tienen. Alfa y T los calculo, ya está. Tiempo de C. ¿Qué hago con ese alfa? lo calculo la aceleración tangencial. Claro, planteo sumatoria de fuerzas en Z y digo que la fuerza tangente va a ser igual a masa por alfa por R. Una vez que conozco la masa la tengo, el radio lo tengo, alfa lo hago calcular, hago la cuentita de esto y determino la fuerza tangencial. ¿Están claros estos problemas entonces, chicos?
Sí. Sí. ¿Alguna pregunta, algo no se haya entendido? No. ¿No? Bueno. Vamos con otro problema distinto, de otro tema, ya salteemos esto ya. Movimiento circular está. Voy a borrar esto y copien el siguiente problema. Una cuña de masa M, no, una cuña, no pongan de masa, perdón, una cuña se encuentra sobre un plano horizontal liso. Sobre ella se encuentra un cuerpo de masa M. Sobre la cuña, entonces, se encuentra un cuerpo de masa M. Tomado de una cuerda, ¿cómo se ve en la figura? Punto. Determinar la tensión en la cuerda. Si la cuña se acelera si la cuña se acelera, punto. Vamos a dejarlo así genérico. Si quieren poner con una aceleración A, pónganlo así y nos queda más claro. Si la cuña se acelera con una aceleración A. Y el problema es este. Lo vamos a dibujar. Es en la cuña. Tengo acá el plano horizontal donde está. Aclaren también, por favor, que todas las superficies son lisas, ¿eh? No, acá no hay fricción en ningún lado. Ahí tenemos la cuña. Y aquí tenemos el cuerpito sobre la cuña. Este cuerpito tiene una cuerda agarrada aquí. Y esto lo acelero, así con aceleración que la vamos a poner para que la voy a llamar directamente así. Listo. Y este ángulo es conocido, 30 grados. ¿Estamos de acuerdo con el esquema del problema? ¿Alguna duda? Bueno, si no hay dudas, hagan ustedes el diagrama cuerpo aislado de este cuerpito que está acá. Todo es liso, no hay fricción en ningún lado. Háganlo ustedes en 2 minutitos y discutimos a ver qué fuerzas pusieron. Los datos del problema, voy a poner acá, si hubiera datos numéricos, sería masa y aceleración A. Bien. Bueno, ¿qué fuerzas pusieron sobre el cuerpito ese? La normal, la tensión y el peso. Y la Normal. fuerza ficticia. Bueno, entonces ahí viene el asunto. Normal, tensión y peso no tendrá que dudar nadie y podemos discutir, pero no tiene mucho sentido. No creo que a esta altura tengan drama con eso. Lo que sí yo empezaría a discutir qué pasa con lo que acaban de decir. ¿Coloco la fuerza ficticia o no? ¿Cuál es cuál es el criterio? Si yo me quiero parar arriba de la cuña y observar esto, sí voy a colocar la fuerza ficticia. Si me quiero parar en tierra, no la voy a colocar. ¿Estamos de acuerdo con lo que acabo de decir? Sí. Bueno, yo voy a colocarla, voy a pararme arriba de la cuña para ver esto. Entonces, si me paro arriba de la cuña, tengo que agregar una fuerza ficticia. ¿Cómo es la fuerza ficticia? Contrario a la Opuesta a aceleración. la aceleración.
opuesta a la aceleración. O sea que la fuerza ficticia aquí sería así. Profe, Sí. ¿podemos decir que la fuerza ficticia aparece cuando, o la tendríamos que tener en cuenta cuando hay aceleración? ¿A qué te referís? Si esta aceleración es cero, no hay fuerza ficticia, sí, sin duda. Ok, por eso mismo. Vos, Cuando hay aceleración, la fuerza ficticia, entendeme, que esto es importante, es la masa del cuerpo que vos aislás por la aceleración del sistema de referencia que vos usás. Y negada el sentido. O sea que si se acelera para la derecha, la ficticia va para la izquierda. Si se acelera para arriba, la ficticia va para abajo. ¿Bien? sí, gracias. Bien. Entonces ahora viene el asunto. ¿Cómo me conviene elegir acá el sistema de referencia? Y positivo para el lado de la tensión, ¿no sería? Positivo para la tensión. O sea, paralelo al plano, me querés decir. Claro, ¿Por qué? ¿Cuál es el criterio? que voy a tener una sola aceleración y no lo voy a tener que descomponer. A ver, para un poco. Acá no va a haber aceleración. Si yo estoy parado arriba de la cuña, ¿cómo lo veo al cuerpo? Ah, no, quieto. Entonces no va a haber aceleración. No, está bien, sí. ¿Bien? Bueno, pero vuelvo a repetir. Vos me dijiste que lo colocabas paralelo al plano y perpendicular al plano. Yo te pregunté por qué por la aceleración. Aceleración no hay. ¿Seguís colocándolo paralelo al plano y perpendicular al plano? Claro. ¿Cuál es el criterio para elegir el sistema de referencia? ¿Por qué Y elegimos? por el... em, Hay un criterio claro para elegir el sistema de referencia, aunque veo que no está tan claro, pero yo te lo voy a decir ahora y a partir de ahora, cada vez que elijas un sistema, trata de hacer lo que yo te voy a decir porque va a ser el más fácil para resolver. Tratar de que todas las incógnitas estén en los ejes del sistema. ok. ¿Se entendió lo que acabo de decir? Sí. ¿Cuáles son las incógnitas en este problema? La tensión ¿Sí? y la fuerza ficticia. No, la fuerza ficticia no es una incógnita. Ah, no, porque tengo la aceleración. No, claro. Entonces, tiene que haber una incógnita más. ¿Cuál? La normal, chicos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces conviene para este problema tomar el sistema de referencia que voy a tomar ahora, que es el que dijeron, pero que no supieron justificar. En el eje X va a estar íntegra la fuerza tensión y en el eje Y, que me quedó medio torcido, va a estar íntegra la normal. Entonces, desde ya que conviene este sistema de referencia, porque de la sumatoria en X voy a poder hallar la tensión seguramente, y de la sumatoria en Y la normal. Luego, ¿cómo quedarían las sumatorias de fuerzas en X? Sumatoria fuerzas en Y. Escucho. Miren el eje X. Este ángulo es 30. Este ángulo es 30. Miren en X cómo queda entonces. Tensión menos ficticia coseno 30 menos peso seno 30. Igual miren lo que escribí, ¿eh? Masa, la masa chiquitita, por aceleración de la masa chiquitita respecto de la masa grande, que esto es 0 en X. Sumatoria en Y, ¿cómo sería? Tensión no aparece, aparece normal. Es normal. Sumando aparece la ficticia. Y restando aparece el peso. Y esto es igual a masa por aceleración de la masa chiquitita respecto de la masa grande en Y. Pero esto es 0. Gracias a haber elegido ese sistema, tenemos que de esta ecuación vamos a hallar numéricamente esto, y de esta ecuación vamos a hallar numéricamente esto. Lo único que tengo que hacer es pasar restando, sumando, restando, y se terminó.
No tiene sentido hacerlo. ¿Alguna duda? Chicos, Profe, No. ¿estamos? Bueno. Bueno, acá me dice que la reunión va a finalizar en 5 minutos, así que vamos a dejar acá. Ya hicimos bastante, hicimos 1 horita, así que estamos bien. Atiendan. El lunes entonces nos juntamos de vuelta en el mismo horario, 8:15. O no, hagamos esto, el lunes a las 8 en punto. Porque el lunes puedo, no tengo problema. 8 en punto. Así, traten de conectarse en punto para poder aprovechar bien, porque si no se nos corta y estoy 15 minutos aceptando gente, ¿de acuerdo? Tratemos de entrar 8 en punto todos el lunes, ¿de acuerdo? Dale. Buenísimo. Bueno, nos vemos entonces el lunes a las 20 horas en punto. excelente, profe, nos vemos. Gracias. Chao, Pablo. Sí, profe. Buen fin de. Chau, chau. Chao, profe, buenas noches. Buenas noches. Ya, profe, no. Chao, buenas noches.